Hola, y bienvenidos a Glicotips DM. Qué gusto que estés el día de hoy acá. Bueno, el día de hoy te traigo otra información que yo sé que va a ser muy importante para que puedas lograr ese control de la glucosa que tanto quieres y por ende de la diabetes. Y bueno, el día de hoy quiero hablarte de la resistencia a la insulina. Bueno, normalmente una persona que tiene diabetes obviamente presenta resistencia a la insulina, pero esto no se presenta antes de presentar diabetes. Es decir, primero vas a presentar una resistencia a la insulina y posteriormente vas a presentar la diabetes. Realmente diagnosticar la resistencia a la insulina no requiere de tantas cuestiones o tantas habilidades médicas para determinarlo, sino que simple y sencillamente nosotros podemos observar el cuerpo de una persona y a partir del cuerpo de la persona podemos ver precisamente que esta persona la está presentando. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hablamos de una resistencia a la insulina, automáticamente tenemos que pensar en acumulación de grasas en el cuerpo. Y entonces esa acumulación de grasas que normalmente empieza primero en el hígado formando hígado graso y que después como el metabolismo del hígado disminuye, pues técnicamente esta acumulación de grasas se empieza a presentar en la zona del abdomen, es decir, crece la parte del estómago, del vientre y precisamente posteriormente cuando estas zonas se empiezan a llenar se va hacia los brazos y a otras partes más del cuerpo hasta que se satura y cuando esto se satura y la persona ya no puede seguir transformando la grasa, la insulina y la glucosa en grasa, pues técnicamente vamos a empezar a ver ya precisamente que la glucosa va a estar flotando en la sangre y esto va a provocar precisamente la diabetes. Entonces hay que recordar que en cuestión de la resistencia a la insulina lo que pasa a nivel celular es que pues técnicamente nuestras células pierden esa capacidad de que la insulina se pega a ellas. Nosotros, si te das cuenta en esta célula que ves aquí en esta imagen, pues técnicamente ves como unos pelitos ahí que técnicamente se llaman receptores. Esos receptores, existen receptores para muchas cosas, pero existen unos específicamente para la llamada insulina, que es una hormona que es la que ayuda a que los niveles de glucosa disminuyan, pero también es una hormona que también sirve para formar grasas y tejidos. Pero en este caso, cuando nosotros tenemos una resistencia a la insulina, pues técnicamente esta insulina que yo estoy representando con estas esferitas azules aquí, para que tú puedas tener una mejor idea, no se puede pegar a la célula y como no se puede pegar adecuadamente a la célula, pues técnicamente esta glucosa que está ahí, que está de color ahí dorado, en esas esferas doraditas, que es lo que representa, pues técnicamente no pueden entrar a la célula y por ende, pues obviamente se tiene menos energía porque a final de cuentas la glucosa es la energía que necesita el cuerpo para poder hacer las actividades de manera diaria. Entonces, cuando eso pasa, ya estamos presentando una resistencia a la insulina y que, como te digo, se presenta antes de que haya una diabetes. Entonces, pero este sería como los primeros pasos que te están indicando que ya la tienes. Obviamente, el 85% de las personas que tienen diabetes presentaron primeramente obesidad o sobrepeso. Y entonces, pues estas personas, si tú estás en esta situación, pues es más seguro que ya estés presentando resistencia a la insulina y que eso te vaya a llevar a presentar en algún momento diabetes. Y si tú ya la tienes, probablemente vienes de esta historia de que primero presentaste obesidad o sobrepeso. Y entonces así es como se ve. Te digo, esta formación de grasa, que este es un vaso sanguíneo, lo que ves ahí, una vena, una arteria, como tú lo quieras ver, pues técnicamente es una grasa que se pega ahí a las paredes de la arteria. Ahí hay grasas como triglicéridos, hay grasas como colesterol que están ahí pegadas precisamente por la acción de la insulina, que como te digo, la insulina tiene la capacidad de formar tejidos y de formar precisamente grasa. Y entonces aquí es donde radica precisamente la cuestión de la importancia de trabajar con este tipo de medicamentos que obviamente van a ser controversiales a la hora de trabajar con los pacientes. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes consideran que va a ser importante que en su tratamiento de diabetes requiere insulina. Ahorita vamos a ir a esa parte, pero
sí te puedo decir que obviamente como la insulina es una hormona que se dedica a fabricar grasas y tejidos, pues técnicamente estos tejidos que se pueden formar pueden ser tumores, principalmente tumores en la tiroides, porque como hoy sabemos, la tiroides está muy relacionada con el hígado y precisamente cuando disminuye el metabolismo del hígado, se empiezan a formar estos tumores en la tiroides, que es un tejido que en algún momento pudo haber sido graso o puede haber sido técnicamente tejido, piel, músculo, como tú lo quieras llamar, pues técnicamente se empezarán a hacer estos tumores en la tiroides precisamente por la gran acumulación de insulina que hay en la zona. También las personas que tienen ovarios poliquísticos, si a ti te han detectado que tienes este tipo de situación, pues es probablemente que también sea una respuesta a resistencia a la insulina y que eso en algún momento te pueda llevar a que presentes incluso diabetes, o tal vez la estás presentando o la presentaste cuando te diagnosticaron diabetes. También tienes que entender que los pólipos, por ejemplo, esa imagen donde hay así como que un túnel de tejido, de piel, pues técnica o de membranas, más bien, ahí si te das cuenta hay unas como bolitas, esas bolitas precisamente son pólipos que están en el intestino, y esos pólipos que hay en el intestino también son una señal precisamente de que una persona está presentando resistencia a la insulina. Es obvio que una persona que tiene diabetes es más seguro que pueda presentar estas variantes de la resistencia a la insulina y que, les digo, vaya acompañado precisamente de la diabetes. Y obviamente en algunos casos puede haber hasta cánceres como cánceres de hígado. Estos tumores que se forman se pueden volver malignos, se pueden transformar en cánceres como cáncer de ovarios, como cáncer de páncreas, o sea, múltiples de los cánceres. Los cánceres tienen la característica de que les gusta comer mucha glucosa, y entonces una persona que tiene resistencia a la insulina, que tiene diabetes, pues tiene más exceso de glucosa en la sangre y pues obviamente de esto se alimentan los tumores o cánceres, porque pues es su comida predilecta. Entonces así es como tienden a crecer. Y si nosotros hacemos lo siguiente, ¿no? Lo siguiente, que es precisamente tener una buena alimentación, una adecuada hidratación, un control también adecuado del estrés, una buena nutrición y hacer el ejercicio adecuado, tú te puedes evitar todas estas complicaciones. Y sobre todo un punto muy importante, las personas que tienen resistencia a la insulina o diabetes tipo 2 son los que más fácilmente se controlan cuidando todos estos factores, estos pilares de la diabetes, que yo digo, del control de la glucosa y de la diabetes. Y bueno, en este caso, pues técnicamente una persona que tiene diabetes tipo 2, si hace esto de cuidar estos detalles, estos pilares, pues precisamente podría pasar la diabetes sin ningún problema, sin estar utilizando ningún medicamento como metformina, glibenclamida y sobre todo la insulina. ¿Por qué? Porque aplicarse insulina, precisamente ya te dije que trae complicaciones, y entre más nos estén poniendo insulina, va a ser más problemático que se presenten estas complicaciones. Además, hay que recordar que el paciente que tiene resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, que también es insulino resistente, pues técnicamente no es que tenga problemas de insulina o que tenga muy baja la insulina, sino que simplemente los receptores de la célula, como ya te mostré anteriormente, pues ya no aceptan tanta insulina, y pues eso hace que técnicamente las células no puedan absorber la glucosa para usarlos como energía y la glucosa quede flotando en la sangre. Pero si tú cuidas estos factores, esto no se debe presentar y puedes llevar técnicamente tu vida normal sin necesidad de que haya el uso de insulina, siempre y cuando seas una persona con diabetes tipo 2 o con resistencia a la insulina u obesidad también, que ya obviamente esta es parte de la resistencia a la insulina. Ahora, si tú eres una persona que tiene diabetes tipo 1, ahí sí va a requerir toda la vida estarte inyectando insulina, pero si también haces estos cuidados que se pueden utilizar tanto en la diabetes tipo 1 como en tipo 2, la cantidad de insulina que necesites inyectarte tú, pues precisamente puede ser mucho menor y mejorar tu calidad de vida, ¿ok? Con esta información te la quería traer el día de hoy para que pudieras seguir trabajando con el control de la glucosa y por ende de la diabetes. Nos estamos viendo en un siguiente video.